a creer en un mensaje que fue escrito por hombre, pero la Biblia nos dice que toda la palabra fue inspirada por Dios. Amén. Quiere decir que Dios usó al hombre para transmitir sus verdades que Él tenía en su corazón, sus planes para la humanidad. Yo no sé si realmente existen extraterrestres en otro lugar. Hay gente que dice que creen en los extraterrestres, creen en verdad en que hay vida en otro planeta. El único alien que yo conozco es aquellos que no somos nacidos acá, que cuando nos daban una tarjeta, la Green Card, decían alien. No sé si le agarraron, algunos le agarraron. El único alien que yo me daba es cuando me miraba mi Green Card. Decía Green Card y decía alien. Porque alien significa no de ese lugar. ¿Ok? Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia sí me dice que Dios creó los cielos y la tierra y que Dios, ¿verdad?, tiene un plan para la humanidad. Y que el plan de Dios para la humanidad es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y también el plan de Dios es que su creación estemos con Él. Estemos con Él, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. El plan de Dios es que estemos con Él por toda una eternidad. Y cuando nosotros vemos la humanidad hoy en día, nos damos cuenta que el mundo está atacando al cristianismo y que si su fe, su convicción no está plenamente en Cristo Jesús, a usted y a mí nos van a mover el tapete. Hoy en día el mundo nos tira tantas ideas, tantas filosofías acerca de cómo el hombre se debe de comportar. Dice una filosofía que salió de aquí, de la Bahía, que en la Bahía ha sido una cuna para muchos pensamientos inmorales, de seducción. Dice, vive a tu manera. Vive a tu manera. Pero la Biblia nos dice, la Escritura nos dice que debemos nosotros de vivir bajo los mandamientos de Dios. Y nuestra fe tiene que estar bien enraizada en la palabra del Señor. ¿Y qué es fe? Quiero preguntarle, hermana Rosa, ¿qué es fe? Si una palabra usted la pudiera definir, ¿qué significa fe? Creer en algo. Creer en algo, muy bien, muy buena definición. Bueno, miren lo que dice el diccionario acerca de la fe. La fe es aquello en lo que cree una persona o comunidad. En otras palabras sencillas, fe es aquello en lo que usted cree. Usted y yo somos gente de fe, ¿verdad? ¿Por qué somos gente de fe? ¿Alguien me puede decir? Hemos creído sin ver, ok. Los ateos creen sin ver. Los ateos creen en que no hay Dios. La diferencia en usted y en mí acerca de nuestra fe es que nosotros, hermanos bonitos, estamos comprometidos a la palabra del Señor. Hemos creído en ese Dios todopoderoso. Le entiendo lo que usted está diciendo y está lo correcto. En otras palabras, fe significa creer en lo que no vemos. Y la Biblia nos dice que existe un Dios todopoderoso que está en control de todo. No sé si me estoy explicando. Entonces la fe es aquello en lo que yo creo. El mundo cree que no existe Dios. Están convencidos. Yo me he topado con ateos que dicen, miren cómo es el Satanás. El Satanás es mentiroso y es puerco. Dice, gracias a Dios, usa el nombre, gracias a Dios, yo no creo en Dios. Hasta ellos se ponen atarantados. Yo conozco personas que dicen, yo no creo en la palabra, yo creo en Alá. Están convencidos los yihads que su creencia, tienen tanta fe que están dispuestos a ponerse en su cuerpo un chaleco lleno de bombas y matarse o explotarse, porque tienen fe. Los mormones tienen fe de que José Smith recibió las placas de Los Ángeles Marroni y Grill Macaroni, porque tienen nombres raros Los Ángeles esos.
yo no sé si era italiano, Los Ángeles. El hinduismo, el hindú, cree en 350 millones de dioses, con cuerpo de hombre, con cara de elefante, con manos de culebras o con manos de cocodrilo, y ese es su Dios. Tienen fe. Pero nuestra fe está puesta en el Dios Todopoderoso, en el único Dios, el creador de los cielos, de la tierra y todo lo que existe. La fe no solamente es, escribí en el Facebook esta semana, la fe no solamente es una experiencia personal. En otras palabras, mi fe no solamente está basada en mi experiencia, en lo que creo, porque si yo pongo mi fe en mi experiencia, me puedo equivocar como hombre. Mi fe tiene que estar basada también en la palabra del Señor. No sé si me explicó en eso. En otras palabras, yo he conocido cristianos que tienen fe, que van para el cielo y cantan, voy para el cielo, voy para el cielo. Pero su vida está más torcida que la calle Lombard de San Francisco. Mi fe tiene que estar basada en mi experiencia, pero también en la palabra del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Y aquí en Hebreos habla acerca de Abel. Diga conmigo Abel. Ese es un personaje más bonito, bien conocido, ¿verdad? Muy conocido. Bien conocido. Y Abel sabemos, ¿verdad?, que viene de la familia, de la primera familia de la tierra, ¿verdad? Sabemos que en el capítulo 4, si usted se va al capítulo 4, usted va a encontrar que Abel, ¿verdad?, viene de Adán y Eva, ¿verdad? Y después, él es el segundo hijo, primero nace Caín. ¿Y cuántos de ustedes han conocido a una persona que se llama Caín? Como que es un nombre que no le ponemos, ¿verdad? Caín, ¿verdad? Caín. ¡Hey, Caín! Yo nunca he conocido, he querido tener, ¿verdad?, la experiencia. Y yo cuando me casé con Luz, me dije, si tengo 12, a ver, le voy a poner a alguien Caín. Pero después comencé a aprender quién es Caín. Dijo, no güey José, dije yo. Siempre en inglés es más. Entonces, es un nombre que no le ponemos, ¿verdad? O también Judas. ¿Cuántos han conocido Judas? Un Judas. Si yo no he conocido ni un Judas. Judas, ni Caín, ¿verdad? Son nombres que no usamos. Bueno, para no cansarles, sabemos que Abel entonces, ¿verdad?, es aquel que ofreció el sacrificio al Señor y Dios lo recibió. Y Caín se enojó, dice la Escritura en el capítulo 4. Lo voy parafraseando porque no tengo mucho tiempo para indagar en la información. Pero sabemos la historia muy bien. Sabemos que Caín se enoja, se molesta, porque Dios, ¿verdad?, recibe el sacrificio o la ofrenda de Abel. Y muchos han estudiado acerca de eso y han dicho, ¿verdad?, que Dios recibió la ofrenda de Abel porque era de una oveja, o era, ¿verdad?, sangre, y que la ofrenda de Caín no fue recibida porque fue frutos. Bueno, cuando usted se va, ¿verdad?, al capítulo 4, usted va a encontrar que Dios no se queda ahí detenido por el sacrificio en sí, sino el problema estaba en el corazón de Caín. Y esto tiene que ver con el corazón, y quiero detenerme por un momento aquí porque esto es importante. Cuando nosotros, hermanos, servimos al Señor, o damos al Señor algo, o damos al pueblo algo, necesitamos hacer una pregunta: ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi intención? Y la intención tal vez nosotros no la podemos ver como seres humanos, pero Dios sí ve la intención. Dios ve la intención como usted sirve al Señor. Dios ve mi intención como yo le sirvo. Si tengo agendas ocultas o usted tiene agenda oculta. Y el problema de Caín era que él le ofreció a Dios
lo que le sobraba. Y Abel le ofreció a Dios lo mejor. Si se recuerdan, unas semanas antes estaba hablando yo de darle lo mejor al Señor, darle lo mejor de mi día, darle lo mejor de mi familia, darle lo mejor de mi servicio. Dios desea que su pueblo, de aquellos que le sirven, le demos lo mejor. ¿A cuántos de nosotros le gusta que le demos, que nos den las obras? A mí no me gusta que me dé la sobra. Yo soy muy picky, lo siento, soy muy peculiar. Yo analizo todo. Y si yo siendo un hombre imperfecto, ahora se puede imaginar Dios. Y el problema de Caín era que él le había dado lo que le sobraba. Y Abel, dice la Escritura, que le dio lo primogénito de sus ovejas. Interesante eso. Entonces, ¿qué vamos a aprender entonces de los héroes de la fe? Vamos a aprender acerca de que hombres y mujeres pudieron sobresalir en una época muy difícil. Cuando vemos nosotros Hebreos capítulo 11, yo le llamo la sala el salón de la fama. Es el salón de la fama, porque vemos un grupo de personas que sobresalieron. No quiere decir que no enfrentaron problemas, que no enfrentaron dificultades, que no enfrentaron tempestades, pero que aún cuando ellos enfrentaron esa cantidad de cosas, ellos permanecieron fieles al Señor. Y usted quiere conocerse a usted mismo, tiene que darse cuenta cómo reacciona cuando tiene problemas. ¿Nos desboronamos cuando tenemos dificultad? ¿O decimos, no puedo con esto? ¿O decimos, Señor, si los hombres y las mujeres de capítulo 11 de Hebreos pudieron, ¿por qué yo no? Ellos fueron hombres de carne y de hueso como usted y como yo. Ellos pudieron permanecer firmes al Señor, aún en medio de esas épocas. Cada una de ellos experimentaron épocas difíciles, épocas de violencia, épocas de inmoralidad, de pecado, de perversión, épocas de idolatría. Pero ellos no se contaminaron, ellos no fueron tras la corriente. No todo lo popular es bueno. No todo lo popular es bueno. Y cuando vemos Hebreos capítulo 11, nos debe de motivar a permanecer firme en el Señor. Y quiero hablarles el día de hoy de Abel. Y hay tres cosas que tomamos de la vida de Abel, que en este día vamos a estar hablando. Y la primera es, la fe crece más cuando confiamos en Dios. La fe crece más cuando confiamos en Dios. O confiamos en Dios. La fe crece más cuando confiamos en el Señor. Y sí, hay algunas cosas que nosotros, ¿verdad?, hacemos para que nuestra fe crezca. ¿Alguien me puede decir qué cosas podemos hacer para que produzca, que nuestra fe crezca? ¿Me puedes decir algunas cosas? Cuando oramos y alguien recibe sanidad, hace crecer la fe. Muy bien, hermano Juanito, muy bien. Orar, podemos orar. La oración produce que nuestra fe crezca. ¿Qué más? Cuando escudriñamos la palabra. Cuando escudriñamos la palabra del Señor. Wow, ustedes hoy vieron, ustedes venían sincronizados. El Señor les dio la revelación. Porque los dos que tenían la oración, hermano Juanito, hermana Ana, y la palabra del Señor. En otras palabras, si queremos ver que nuestra fe crezca, tenemos que orar. El que no ora, Satanás se lo devora. El que no lee la palabra del Señor, dice un dicho por ahí, dice que mente desocupada, taller de Satanás. No sé cómo se traduciría eso en inglés. Worship empty, Satan is gonna come in. Yo no sé. También hay otro dicho, hermano, que dicen,
Biblia limpia, corazón sucio. Amén. Yo lo voy a robar eso. Y Biblia sucia, corazón limpio. Está bueno. Y hay un dicho que dice, panza llena, corazón contento. Pero lo que estamos hablando, la disciplina que estamos hablando, son cosas que nos ayudan que nuestra fe crezca, que nuestra fe pueda madurar, orar, leer la palabra del Señor. ¿Y cuántos oran acá? Amén. ¿Y cuántos leen la palabra del Señor? Amén. Pero cuando hablamos de la fe crece más cuando confiamos en el Señor. Yo quiero en esta noche que seamos un poco honestos. Porque muchas veces nos gustaría, aquellos que servimos al Señor, nos gustaría que Dios nos contara o nos diera todos los detalles de cómo vamos a salir de ese problema. En otras palabras decimos, la fe crece la fe crece más cuando confiamos en Dios. ¿Y cuántas veces nosotros en medio del problema, en medio de la situación, nos hemos topado con esa barrera, con esa muralla que nos dice, tú no tienes esa fe? Y sabemos en nuestro corazón, hermanos y hermanas, que nos cuesta confiar en el Señor, porque nos cuesta creer en el Señor cuando no vemos las cosas. ¿Sí me estoy explicando? En otras palabras, no es fácil decirle al Señor, Señor, yo confío que tú me vas a sanar cuando estamos adoloridos, cuando tenemos una enfermedad o cuando estamos sin dinero y nuestros hijos nos están pidiendo leche. Muchos de nosotros, si fuéramos honestos, llegáramos a la conclusión que nos encantaría que Dios nos diera todos los detalles, que cuando nos metemos en problemas con la mujer y la mujer está toda enojada con nosotros y el problema no es cosita sencilla, es un problemón. Nos gustaría que el Señor nos dijera cómo vamos a salir de eso. ¿Verdad que sí? ¿Están acá? O cuando vemos a un hijo que servía al Señor o que estaba en la iglesia y se ha apartado y lo vemos ahora, ya sea una hija o un hijo metido en una adicción o en un problema, como nos encantaría que Dios nos diera los detalles, la información. ¿Cómo va a solucionar esto el Señor? Saber con exactitud la dirección que Él quiere que nosotros tomemos. Pero cuando nosotros vemos la fe crece cuando nosotros confiamos en el Señor. Cuando nuestra confianza esté en el Señor, aun cuando no vemos las cosas, aun cuando no tenemos todos los detalles. Hay un dicho que dice, no sé por qué ando muy poético y dichos, estoy sacando de mi diccionario y tenía tiempo de no decir tantos dichos. Pero hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Verdad que sí? Como ustedes saben, nosotros estamos pasando una época de incertidumbres en mi familia. Hemos estado experimentando enfermedades de seres queridos, hemos estado experimentando cosas con nuestro hijo y nuestro hijo, hemos pasado casi 5 meses en terapias con él y algunas veces no vemos una mejoría en él. Y viene la duda, viene la duda acerca del futuro, de lo que va a suceder como padre. Creo que todos nosotros como padres queremos que nuestros hijos tengan una vida normal, que ellos se puedan casar, que ellos puedan formar su hogar, puedan funcionar bien en el trabajo. Y hay momentos donde yo le pido al Señor, dame la información, dame los detalles, cómo va a suceder esto, cómo tú vas a hacer que mi hijo pueda funcionar bien, pueda hablar bien, pueda él tener una relación bien, Señor. Yo estoy confiando en el Señor, pero en esos momentos son momentos donde debemos nosotros poner nuestra
nuestra confianza, porque hay días que nos cuesta, que se me salen las lágrimas, que mientras voy a comprar a una tienda y lo veo que lo llamo, veo que le estoy dando algunas instrucciones y no me sigue mis instrucciones. Lo primero que se viene a mi mente, que se me cruza la mente es: no te está respondiendo, y viene esa tristeza, ese dolor. Pero en medio de ese dolor o de esa dificultad, mi confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y mi fe, yo le puedo decir, mi fe ha crecido, porque hoy estoy en la cueva de confianza. Y la cueva de confianza es aquel lugar donde Elías estaba, donde Elías se había apartado porque lo estaban siguiendo para matarlo. Y en la cueva de confianza, le llamo yo, es aquel lugar donde yo estoy y yo no tengo el control, sino es Dios el que tiene el control. Y usted y yo somos hijos del Señor. Por lo tanto, dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. No importa lo que usted está pasando, cuando usted tiene su fe puesta en el Señor, Él va a obrar. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Gloria a Dios. La fe crece más cuando confiamos en el Señor. No confío en mí, no confiamos en nosotros. Usted debe quitar ese pensamiento de confiar en usted. Ponga su confianza en el Señor. La segunda cosa que aprendemos de Abel es: la fe vence todo temor. La fe vence todo temor. Mire lo que dice el verso 4 de Hebreos capítulo 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Me encanta mucho lo que dice el diccionario Beacon. El diccionario Beacon dice lo siguiente acerca de la fe: por la fe no solo adquirimos conocimiento, sino que la fe es el medio para recibir también la seguridad de aprobación divina. ¿Sabe cómo funciona Satanás? Satanás es un ser real. Cuando hay rebeldía en nosotros, es Satanás controlando nuestra vida. Cuando hay temor en nuestra vida, es que le hemos abierto a Satanás puertas para entrar a nuestro corazón y tirar su semilla de temor. El temor nos aleja de Dios. El temor nos aleja de confiar en la mano poderosa del Señor. Y lo que hace el temor es paralizarnos. Una persona que tiene temor no va a hacer lo que se le ha dado, la comisión que se le ha dado. En otras palabras sencillas, cuando estamos en temor en nuestra vida, cuando hay temor en nuestra vida, nosotros nos volvemos como un prisionero atado de la mano. Y el temor, todo lo hemos experimentado. Dijo alguien en una ocasión: el miedo, el temor es el sentimiento abatido y turbado. Son reacciones normales en el ser humano. Pero hay algo que puede vencer todos esos sentimientos, y es la fe. Tener fe es la medicina para el ser humano. La fe nos ayuda a confiar en el Señor, a tener esa confianza de que Él va a obrar. La fe vence el temor, la fe vence el miedo, la fe es capaz de dar paz, de dar tranquilidad, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuánta gente ha abandonado a Cristo porque se ha encontrado en medio de un problema, de una burla, y no ha tenido fe, no ha tenido el coraje para permanecer ahí? Y servir al Señor es de valientes. Dígale a su vecino: es de valientes.
No sé si me salió lo nicaragüense, lo sandinista. Pero tener fe es de valientes, es de gente capaz de permanecer y confiar en el Señor. No le estoy diciendo que va a venir tal vez momentos difíciles. Va a venir momentos difíciles donde tal vez se le van a salir las lágrimas, donde va a llorar, donde va usted a tirarse en los brazos del Señor. Pero cuando usted se tira en los brazos del Señor y usted se queda paralizado, o en ese momento solamente de lloro y clamar y solamente ahí y sin tener la confianza de que Dios está orando, solamente será un momento de tirar mocos. Porque aunque yo lloro en la presencia del Señor, yo me levanto y tengo la convicción que mi oración Dios la está escuchando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la fe vence todo temor. La fe produce tranquilidad en medio del problema. En medio de la enfermedad, la fe produce paz. Amén. Amén. La fe produce confianza. La fe produce seguridad. Y lo tercero que vemos en el ejemplo de Abel, la fe es un legado que debemos dejar. La fe es un legado que debemos de dejar. Yo he tenido la oportunidad, el privilegio de conocer personas que han sido una bendición a mi vida, que han dejado una marca, que han dejado ejemplos. Conozco personas que me han ayudado en mi caminar. Conozco, por ejemplo, conocí el papá de Roberto, un hombre de Dios, que no le predicaba, jamás lo vi a él predicando en un púlpito, tomando un micrófono para predicar. Pero con su ejemplo, él predicó y vivió la fe. Conozco las mujeres, conozco los hombres que han sido mucha bendición a mi vida, pero hay algo que nosotros debemos como hijos de Dios dejar. Y sí, es cierto, necesitamos nosotros como padres hispanos, latinos, tener por lo menos, si vamos a partir de este mundo y a finales de nuestra vida, 80, 100 años que el Señor nos entregue, debemos nosotros, si podemos, dejarle una herencia a ellos, ya sea una casa si podemos o algo, pero la mejor herencia o el mejor legado que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es la forma en que vivimos. Ellos son la gente que está a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares. Ellos ven la forma en que vivimos. Aquí es muy fácil ser creyente, es muy fácil en estas cuatro paredes decir que servimos al Señor y de que somos gente de impacto, que somos gente de fe, pero en nuestra casa, en nuestro entorno, la gente nos conoce de verdad quién somos. Amén. Y el mejor legado que nosotros podemos dejar es la forma en que hemos vivido. Cuando usted se va a Hebreos capítulo 4, por favor vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Quiero ser justo al versículo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esto es importante, en otra palabra, recibió él, ¿verdad?, el testimonio, esa seguridad de que era justo. Pero me quiero enfocar en las siguientes palabras. Y muerto aún, habla por él. En otras palabras, aún que han pasado tanto tiempo, seguimos hablando de Abel. ¿Por qué? Porque su legado, su fe fue tan poderosa que no importa el tiempo, las épocas que han pasado, la Escritura nos habla de un hombre que confió, que un hombre que puso su confianza en el
Señor y le dio lo mejor. Aleluya. Gracias, Señor. Si hay una mujer que impactó mucho mi vida, fue mi suegra. Mi suegra, siempre ella fue una mujer muy peculiar, muy original en su servicio al Señor. No era una mujer que hablaba mucho en la iglesia, no era una persona que estaba en un liderazgo. Jamás le escuché hablar de la fe realmente. Lo más que la llegué a escuchar a ella es que ella cantaba en la casa y ponía, le gustaba mucho, si no me equivoco, el trío de ayer, trío de hoy entonces. Si me están escuchando el trío, lo siento. El trío de hoy. Pero impactó tanto mi vida ella. Porque cuando fue diagnosticada con cáncer y le dieron algunos meses de vida, me tocó ver a mí, a una mujer que su fe no se desbornó. Jamás en medio del dolor, cuando el cáncer estaba destruyendo sus órganos y estaba comiendo sus carnes, la escuché a ella quejarse. Siempre tenía una sonrisa, siempre ella hablaba, siempre tenía una palabra de ánimo. Cualquier persona en medio del dolor lo que hace es quejarse si no tiene su confianza puesta en el Señor. La marca de aquella mujer cambió mucho mi vida. La amé mucho como una madre. Y le puedo decir que ha sido mi héroe porque la vi a ella convencida de lo que ella creía. Ella tenía mucha inseguridad acerca del futuro porque estaba dejando a un jovencito de 12 años, 11 años. Pero sabía que Dios se iba a encargar de su familia. Y el legado de ella produjo en mi vida servir al Señor con toda pasión y con todo deseo. Cuando nosotros dejamos un legado a nuestros hijos o a nuestros amigos, nuestra familia, ellos van a reconocer que somos reales y somos justos. Y el Señor desea que su pueblo también dejemos un legado. Abel dejó un legado, dice la Escritura, que aún se habla de él. Y comenzamos esta nueva serie con Abel, diciéndole que aquellos que han sido antes de nosotros han dejado un legado que seguir. Usted y yo estamos aquí porque alguien dejó un legado, alguien nos tuvo que hablar de Jesucristo. Y debemos de agradecerles a ellos. Y debemos amar la pasión por ellos. Debemos nosotros amar lo que hizo, por ejemplo, Martín Lutero, un sacerdote católico que se enfrentó a aquel entonces a la iglesia. Dijo: hey, nada de lo que están haciendo está conectado con la palabra sagrada. Hombres como John Wesley, John Knox, otros hombres que pudieron predicar el evangelio sin temor y sin miedo. Y ahora nos toca a nosotros a seguir ese legado. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Queremos solamente dejar propiedades, casas? ¿O queremos dejar un legado de deudas? Porque hay gente que deja un legado de deudas. Sí, de maldiciones, de errores, de patrones. Legados de violencia, legado de inmoralidad, legado de perversión, legado de contaminación, legado de falta de fe, legado de desobediencia.
¿Sabe por qué muchos jóvenes no sirven al Señor? El problema no son ellos, el problema somos nosotros los adultos, que no hemos mostrado una fe genuina. ¿Sabe por qué esta nación se viene para abajo? Porque nosotros no hemos dejado un legado. Nos hemos enfocado en las afueras y hemos olvidado la familia, hemos olvidado nuestra nación. Nuestra nación está en caos y la iglesia tiene que dejar un legado. Tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Jesús, estamos en el propósito de Él y tenemos que pensar en el reino del Señor, como el reino del Señor. Dice la Escritura que somos del reino de Dios, por lo tanto, debemos enfocarnos en las almas. Amén. ¿Qué es el legado que estás dejando? ¿De qué forma tu fe de hoy está dejando un legado? ¿De qué forma tu fe de hoy está dejando un legado? Mi legado al final de mi vida, yo quiero que me pongan un hombre que confió en el Señor. Un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que hizo la diferencia. Sencillo, pero hizo la diferencia. ¿Qué es el legado que estamos dejando? ¿Cuál es el legado que queremos dejar en esta comunidad? Si Dios nos moviera a otro templo, que yo tengo la convicción, si Él quisiera, nos diera una bodega, nos diera un otro edificio en otra ciudad, en otro lugar, Él lo puede hacer. Pero ¿qué sería el legado que dejáramos para este vecindario? ¿Qué legado usted quiere dejar para su familia? Es una pregunta que debemos de analizar y meditar. Este hombre, Abel, hizo la diferencia en una época. En una época donde pensamos, son las primeras familias. Ellos estaban caídos. Habían salido del paraíso. Ellos estaban poniendo el patrón para lo que iba a venir. Y Abel puso el patrón para dar lo mejor. ¿Qué es el patrón que tú estás dejando? Y le puedo hablar de muchos patrones. Pero hay patrones buenos y hay patrones malos. Así como estamos, vamos a ser despedidos en esta hora. Y quiero orar antes de que pase la persona que nos va a despedir. Pero quiero orar por dos necesidades que en esta noche me di cuenta. Primeramente por la hermana Silvia, que tiene dolor en un brazo, vamos a orar por ella. Voy a orar también por mi hermana Leti. Recuérdame el nombre. Hermana Leti, ¿dónde está hermana Leti? Recuérdame el nombre, por favor, que se me fue ahorita. Romeo, gracias. Por Romeo, que está en El Salvador, que hoy tuvo un derrame y está en coma, vamos a orar por él. Pero antes de eso, yo quiero orar, por favor, que el Señor nos ayude a que analicemos dónde nos encontramos en esta noche. Durante semanas vamos a estar hablando de algunos personajes del libro de Hebreos, o el capítulo 11 de Hebreos. Y vamos a aprender mucho de ellos. Mi intención no es que usted agarre solamente información o datos, sino que lo pongamos en práctica. Señor, en esta noche te damos gracias por este momento que nos permite, Señor, venir a este lugar y meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por ella, porque nos instruye, nos capacita. Señor, nos deja saber tu palabra, lo que tú deseas de nosotros. Padre, gracias por cada ejemplo que has dejado, que nos motiva, Señor, a ser como ellos,
Ahora, Señor, también te pedimos, Señor, que así como Abel ha dejado un legado, Señor, que nosotros, los años que nos entregues, que nos regales, Padre, que todo lo que hagamos dejemos un legado bueno, un legado de bien, Señor. Que nos recordemos, Señor, que tenemos tu ADN, que, Señor, tenemos, Señor, al Espíritu Santo que nos guía, que nos instruye. Padre, en esta noche también te pido que nos dé firmeza, que aún en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, Señor, no nos desmoronemos, ni tengamos temor, sino que pongamos toda nuestra confianza en ti. Que podamos depender de ti, Señor, aun cuando no tenemos todos los detalles de cómo saldrá, Señor. Padre, en esta noche te pido por tus hijos, por los que están aquí y por los que se reúnen todos los domingos. Padre, en esta noche te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé firmeza y fe, Señor, fe genuina en ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo.